Muy buenos días. Ayer estuvimos compartiendo sobre la búsqueda del azar, del sortilegio, de la adivinación, del echar suertes que encontramos en la lectura y la experiencia de Amán. Este Agageo que odiaba a Mardoqueo y que quiso destruir en su odio no solo a Mardoqueo, sino absolutamente a todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Satanás odia al pueblo de Israel y a todo aquel que pertenece a Dios. Pedro nos decía que Satanás, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y todos aquellos que, como dice Pedro, somos pueblo de Dios, pueblo escogido, santo, apartados para Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, tenemos una lucha permanente con el enemigo de nuestras almas. Pero yo quiero señalar en esta mañana un aspecto más, que ayer lo mencioné tal vez un poco veladamente. Y es que hay tantas personas que van diciéndose ateas, que niegan la fe, sin embargo dicen creer en el universo, dicen creer y le echan las cartas o los dados, o van a los adivinos, o leen el horóscopo cada día. ¿Sabéis por qué? Porque tienen fe. Dicen que no creen en nada, pero creen en eso. Y es lo más común. Cuando se niega a Dios, cuando no quieres creer en Dios, estás dispuesto a creer en cualquier estupidez, en cualquier necedad, en cualquier mentira que el mundo ofrece, ídolos que llenan el corazón, que ciegan los ojos y que llevan a una eterna condenación. Ojalá tú puedas hoy, si me escuchas y estás en las garras de la idolatría, de la adivinación, del azar, de la astrología, de brujos, de adivinos, de curanderos que te ofrecen salud y suerte en la vida, quieras encontrar en el Evangelio de Jesucristo la verdadera libertad que viene cuando pones en Él tu confianza. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Confía en Cristo, invítale a tu vida, que Él entrará en tu corazón con amor y poder. Nuestra lectura hoy está en Esther, capítulo 4, versículos 1 al 8. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de ropa áspera, se cubrió de ceniza y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta real con vestido de ropa áspera. En toda provincia y lugar a donde llegaban al mandamiento del rey y su decreto, había gran luto, ayuno, lloro y lamento entre los judíos. Saco y ceniza era la cama de muchos. Las doncellas de Esther y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina sintió un gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa áspera, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Tac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta real. Y Mardoqueo le comunicó todo lo que le había acontecido y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados, a fin de que la mostrara a Esther, se lo informara y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Tengo que cerrar mi Biblia porque el aire me gira las páginas y estropeo las hojas de este libro tan precioso. Mardoqueo se identifica con el dolor
y la desesperación de todo el pueblo de Dios. Dice la Escritura que va por toda la ciudad vestido de luto, declarando ante todos que él era judío. No cabe duda que él sabía que él era el causante de aquella trama malvada. Y seguramente su pena estaba agravada por ser el causante del odio de Amán. En Occidente solemos reprimir toda expresión pública de angustia y dolor. Escondemos nuestras emociones y respondemos ante la tragedia con una mesurada actitud y una resignación controlada. Como consecuencia, desde nuestra perspectiva, el duelo y las lamentaciones de Mardoqueo pueden parecernos teatro, melodramático, ruidoso y exagerado. Pero en realidad, ¿cuál de las reacciones es la más artificial? ¿La represión o la exteriorización? Desde luego, debemos comprender que en el resto del mundo esa actitud fría y distante parece incluso inhumana. No debe sorprendernos que al enterarse del decreto real Mardoqueo diera rienda suelta a su dolor, siguiendo las costumbres normales de su época y cultura, pero de hecho el texto no reza cuando supo todo lo que decía el decreto, sino cuando supo todo lo que se había hecho. Y ese todo incluía seguramente el soborno del rey por parte de Amán. No sabemos exactamente de dónde habría recabado toda esta información, pero en aquel entonces las paredes tenían oídos. Cualquier secreto de Estado discutido en las cámaras oficiales dejaba pronto de ser secreto. Alguien había espiado la conversación entre el rey y su hombre preferido, y la información había llegado a Mardoqueo. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno y llanto y lamento. Después de describir la reacción de Mardoqueo, el autor nos cuenta de la comunidad hebrea en todo el imperio. Esencialmente era la misma que la de Mardoqueo. En todas partes la consternación da lugar a manifestaciones públicas de horror y desesperación. Si acaso lo nuevo es el ayuno, pero aunque el texto no lo dice explícitamente, es probable que Mardoqueo también ayunara. El gran duelo, ayuno y lamento vuelve a ser la manera habitual de expresar un dolor extremo. Así reaccionó Nehemías ante la noticia de el estado de las murallas de Jerusalén. En el capítulo 1 lo vamos a ver próximamente. Y el pueblo judío al reconocer su pecado, luego en Nehemías capítulo 9. Lo que llama la atención, sin embargo, es que en estos últimos ejemplos, el ayuno y el cilicio, el saco, solo son los signos externos que acompañan una actividad espiritual interna. Y en el caso de Nehemías, la oración y la intercesión. En el caso de los judíos aquí, la confesión y el arrepentimiento. En cambio, no hay mención de oración o actividad espiritual alguna, ni en el caso de Mardoqueo, ni en el caso de los judíos del imperio. Sin embargo, ya hemos comentado la reticencia del autor de dar una explicación de las cosas espirituales. Más bien limita su narración a la descripción de los hechos externos. Pero ¿qué sentido tienen estas expresiones de dolor si no van acompañadas de realidades espirituales? Cualquier lector judío sobreentendería enseguida que el ayuno y el saco no eran rutinas sociales, sino que tenían la finalidad de acompañar y estimular a la oración, que el llanto y el lamento del pueblo se dirigían no al aire ni a las autoridades persas, sino al Dios de los cielos, y que los signos externos debían ser acompañados por un auténtico retorno a Dios. En las Escrituras
el ayuno solo tiene sentido como un vehículo de auténtica expresión de humillación delante de Dios en preparación para la intercesión o la contrición. No tenemos derecho a suponer que este no fuera cierto también en el caso de Mardoqueo y los judíos. Las manifestaciones exageradas de su duelo son el reflejo fiel de la intensidad con la que buscaron a Dios en oración en aquellos momentos de gran aflicción. Esther se enteró del decreto real contra los judíos por medio del cauce habitual de la vida de palacio, el chismorreo. Como ya hemos tenido ocasión de ver, los palacios reales eran auténticos servidores de intrigas y habladurías, y una noticia como esta no tardaría ni siquiera minutos en llegar a todos los rincones. Por supuesto, ya que ningún varón podía entrar en el palacio de las mujeres para ser informada, Esther tenía que depender de sus doncellas y de los eunucos. Algunos comentaristas suponen que las preguntas de Esther del versículo 5 revelan su desconocimiento de la existencia del decreto real, en cuyo caso las doncellas y los eunucos solo le habrían comunicado el duelo público de Mardoqueo. Pero parece inverosímil que el texto ya promulgado en la ciudad no hubiera llegado también al palacio. Es mucho más probable que le informaran tanto acerca del decreto como acerca del duelo de Mardoqueo y que sus preguntas correspondieran a su deseo de ir al fondo de la cuestión y saber las razones por las que el decreto había sido promulgado. Recordemos que no se constataron en el texto emitido, pero Mardoqueo no podía trasponer las puertas del palacio que estaban selladas para él, especialmente en esas condiciones. Ahora aquí tenemos una figura del ser humano cuando no está en paz con Dios por causa de su pecado. No podemos acercarnos a Dios por nuestra cuenta, ni en nuestras condiciones, sino por la gracia de Dios, y mediante Jesucristo hay un camino abierto al trono de la gracia. Debemos confesar nuestros pecados y ser revestidos de Cristo para entonces acceder con confianza, porque tenemos al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Qué bendición disfrutamos los cristianos al poder acercarnos a Dios! No hay puertas cerradas ni obstáculos que impidan una comunión personal e íntima con nuestro Padre Celestial, ante quien podemos llegar con todas nuestras cargas y necesidades. Mardoqueo, vestido de saco y cilicio, tenía las puertas del palacio cerradas. El rey era inalcanzable. La buena noticia que tengo para ti hoy es que no tienes que cambiar tu vestidura, no tienes que mejorar tu vida, no tienes que abandonar tus hábitos de pecado. Puedes venir a Cristo hoy, puedes buscar a Dios hoy tal como estás, como aquel antiguo himno decía, tal como soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Ven al Señor en este día, tal como estás, y Él te recibirá con los brazos abiertos, como hizo aquel padre con su hijo que venía de cuidar cerdos, destrozado y abatido, pero recibió el beso, el abrazo, el vestido nuevo y una fiesta de bienvenida, que es la fiesta de la salvación, que habrá hoy en el cielo, si te arrepientes de tus pecados y tal como estás, vienes al encuentro de Jesucristo. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, qué maravillosa es la oración. Poder acudir a ti con toda libertad desde nuestra angustia o dolor, buscar tu rostro y dejar a los pies de tu trono toda carga, ansiedad, y saber que nos escuchas y atiendes con amor y misericordia. Gracias, gracias, gracias por oír nuestro clamor. Os espero mañana viernes para despedir ya esta semana en este precioso entorno natural.
mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.